Dios les bendiga, hermanos. Sea la paz del Señor en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. Creo que siempre hay inspiración de parte del Señor en cuanto a lo que hemos de enseñar, lo que hemos de predicar en base a las Escrituras. Y mientras uno pide al Padre guiarse para poder dar ese alimento espiritual que es su palabra, luz, que tu luz no se apague. Que la luz del Padre en nuestras vidas, principalmente en los tiempos que estamos viviendo, hermanos, no deje de dejar de verse, no deje de iluminar esa luz del Evangelio de Cristo en nosotros. Así es que el tema de hoy está muy relacionado con esa esencia de lo que es nuestro Dios, el amor. Y si el amor deja de ser en nosotros, entonces nosotros no tendría ningún sentido el por qué estar en este mundo. Sé que específicamente para la enseñanza de este día de hoy, el Padre ponía en mi corazón y me hacía y me daba entendimiento que en nuestras almas, en nuestro ser, ya está el Espíritu de Dios, ya está el amor, ya hemos tenido esa experiencia con su palabra. Y ver los tiempos que estamos viviendo y las situaciones de lo que está actualmente pasando, definitivamente que el amor, hay mucha carencia de amor, hay mucha carencia de lo que es la presencia del Señor en nuestras vidas. Pero creo que es bien importante entender que si hemos de amar y si esa luz del amor en nosotros se ha de hacer ver hacia este mundo que está en oscuridad, la única razón, la única manera, la única forma en cómo se puede expresar es manteniendo relación con la presencia de Dios en nuestras vidas. De lo contrario es muy difícil. Es muy difícil hoy dar algo que nosotros mismos no tenemos, porque así está el mundo, en una carencia de amor, que estamos experimentando cosas que tal vez 20 años atrás, 10 años atrás, ni siquiera llegábamos a tener una imaginación de los días que estamos viviendo. Y como hijos de Dios, es bien importante ver que Dios está en nosotros y que sí podemos manifestarle al mundo amor. Y principalmente algo que la enseñanza de este día de hoy está direccionada en esto que el Padre pidió específicamente a nosotros, sus hijos, sus discípulos, los cristianos, el amor. Y Jesús lo dijo específicamente cuando Él iba a morir, cuando Él iba a pagar el precio por nuestros pecados. Vamos a ir detenidamente a los textos de la Escritura, pero quiero hacerles ver, hermanos, que muchas veces en la vida llevamos experiencias donde nos sentimos no en apatía hacia amor al prójimo, porque ese es el mandamiento en la tierra, amar a tu prójimo como a nosotros mismos. Hace unos años atrás conocí a una anciana que esta mujer tenía cerca de 2 domingos de verla, aquella anciana que entraba a la iglesia donde yo me estaba congregando, comenzando a congregar, y me bendecía en gran manera aquella anciana, a tal grado de que no pude soportar mi amor fraterno en Jesucristo. El siguiente domingo que la pude ver mientras yo estaba en la iglesia y me dirigí hacia ella y la abracé y le hice ver, hermana Lilo, yo la amo mucho a usted. Y lo que les quiero compartir está tan relacionado a que el amor, hermanos, amigo que me escucha, el amor es implícito, el amor es algo que Dios a través de Jesucristo nos hizo dar esta parte de su carácter como un mandato, como un mandamiento. Porque yo le dije a aquella anciana, ¿se imagina usted ir muy amorosamente a una persona, ya sea un amigo suyo que tiene muchos años de no verle, a un hermano, a un pariente, y que de repente tiene la experiencia de decirle, te amo, hermana? Eso me pasó con esta hermana, que cuando yo le dije, te amo, ¿saben cuál fue la respuesta de esta anciana hacia mi vida? Y me lo dijo con tanta seriedad y con tanta convicción. Solo tenía menos de un mes de conocerla. Y me dijo, siervo mes, esa es su responsabilidad. Ese es su deber, amarme. Miren, hermanos, quedé, y amigo que me escucha, quedé así como que frío. Porque si algunos me conocen, sé que se han de estar viendo, imaginando ese Freddy, como soy muy emotivo y algo que Dios también forma en nuestro carácter. Pero el amor es importante, y que se haga un mandamiento como en ese momento tuve esta reprensión de esta anciana de decirme, esa es tu responsabilidad, el amarme. Hermanos, me quedé prácticamente como un mudo en ese momento
y me vine a las Escrituras. Y hoy voy a enseñar a la luz de su palabra que es una realidad, hermanos. El mundo está tan carente de amor que la tristeza más grande es, desarrollando el tema de esta tarde, es decir, Dios es amor. El Señor nuestro, el Dios nuestro, parte de su carácter es amor. Y si es un mandamiento amar, porque el Señor así lo enseñó, Jesús así lo enseñó, entonces tenemos que hacerlo en esa virtud, en ese carácter, en ese don que Dios nos ha dado a nuestras vidas, de amar a nuestros hermanos principalmente. Cuando se trata de discípulos, no hablar mal de ellos, no hacer comentarios que no estén de acuerdo a la palabra de Dios, porque ya se refiere a una calumnia, y esas son de las cosas que hoy voy a terminar también haciendo algunos ejemplos de lo que está pasando en el cuerpo de Jesucristo. Pero el amor, hermanos, es un mandamiento del Señor para nuestras vidas. Sería como un punto número 1. De igual manera, en otra parte que estaremos estudiando el tema es: el mundo está bien, el mundo está vacío, el mundo, la gente sin Dios está carente, no tiene al Espíritu de Dios. Tienen toda la razón de hablar como hablan, de despotricar, voy a utilizar esta palabra, o de mal hablar acerca de los cristianos. Para ser un cristiano como tú, para ir a la iglesia y como tú vives, está bien el mundo dejar que ellos hagan lo que bien piensan o lo que bien les parece, ellos vivir su vida. Y lo último es, si el amor permanece en nuestras vidas como iglesia de Jesucristo, como discípulos de Jesucristo, es una veracidad la cual Dios a través de Jesús nos enseñó y nos dijo. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones. Si usted no tiene a Jesús como su Señor y su Salvador personal, el amor de Dios viene a nuestras vidas en ese momento que nosotros le decimos un sí a este Dios de amor. Lo conocemos como un Dios de amor, porque el amor es derramado en nuestras vidas y nuestra manera de ser es muy diferente. Y principalmente si somos cristianos, seguidores de Jesucristo, como lo habla el libro a los Hechos, o como Jesús lo enseñó, si somos discípulos de Él. Vamos a ir muy detenidamente a las Escrituras y quiero que veamos en Mateo capítulo 5. Sé que es un pasaje de las Escrituras que nosotros lo hemos leído, pero en este día de hoy lo que el Espíritu de Dios quiere de usted y de mí, hermano, hermana, es que se haga manifiesto el amor de Dios. Se haga evidencial que realmente somos cristianos y discípulos de Jesucristo, tal y como lo enseña su palabra. Cuando uno entra en cosas contrarias a lo que le enseña la Biblia, hermanos, definitivamente que necesitamos tener un encuentro personal con Dios, o lo más triste sería si no estoy viviendo a la luz de lo que el Señor ha de hablarlos en esta mañana, en esta tarde, en este momento, hermanos, definitivamente que necesito escudriñar mi vida y ver qué está pasando en mi ser. Vamos a leer Mateo capítulo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, decía Jesús, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo, un recaudador de impuestos, un hombre que en apariencia no podría tener lo que nosotros somos en estos tiempos, en este día de hoy, al tener una experiencia con el amor de Dios. Nuestra manera de ser es muy diferente, nuestra manera de convivir con nuestro prójimo y este mundo que está muy falto de amor es muy diferente, y creo que esta tierra está necesitando, porque así lo describe en la palabra del Señor. Luego lo vamos a ir al libro de Juan capítulo 13, porque aquí hay algo bien importante relacionado a lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 5, 14, pero mire lo que dice Juan cuando él describe las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ir y de morir en un madero por el pecado nuestro. Ahí nos da una manifestación por qué de repente a estos versículos, a estos 3, 4 pasajes de la Biblia que vamos a leer en San Juan 13, versículos 31 al 34, nos da un tema donde dice un mandamiento nuevo.
yo diría, y usted medite, ¿hay mandamientos nuevos? Si la Biblia es sombra, la ley es sombra, el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir, y Jesucristo en ningún momento dijo, yo vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y la ley era amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Pero hay algo bien específico que ha estado en mi corazón y quiero transmitirlo en esta tarde, es el amor a su hermano, hermano que me escucha. El amor a su prójimo, fraternalmente, como la palabra de Dios nos enseña. Porque la Escritura dice, Juan 13, 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Hijitos, decía Jesús, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como dice a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto, decía Jesús, conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hay algo interesante que la Escritura me enseña, específicamente en Mateo 13, versículo 35, donde dice 34 y 35, donde Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y habla de ser glorificado, tal y como leíamos en Mateo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sea vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, cuando nosotros hacemos la manifestación en este mundo tan carente de amor, cuando usted y yo le damos ese reflejo, esa luz, esa sal que Dios nos relaciona en esta tierra, a cómo nosotros somos conocidos como hijos de Dios, definitivamente que marcamos la diferencia. Y aquí hay algo bien importante, porque Jesús lo dijo antes de morir, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hermanos, hay tanta falencia, hay tanta carencia y cosas que se están viendo en la actualidad donde ya no hay amor. Y yo puedo decir, está bien que no haya dolor, que no haya sentimiento, porque también es parte de lo que nos pasa en nuestro hombre natural hacia el afecto de nuestro prójimo. Muere tanta gente día a día, segundo a segundo, están pasando tantas cosas en nuestro entorno y es difícil llegar a pensar que soy un hijo de Dios o un discípulo de Jesucristo y no tenga yo en mi corazón el sentir dolor hacia la necesidad de mi prójimo, en cuanto a poder compartir el amor de Jesucristo hacia mi prójimo. Falta de amor a la luz de su palabra. Está bien que el mundo pueda ellos enterrar a sus muertos como Jesús lo dijo, pero es triste que cuando hoy en día nosotros podemos ver tantas personas que mueren o tantas situaciones adversas que estamos viendo en nuestro entorno, y con respeto y con amor lo digo, el amor fraterno de Dios en nuestras vidas como discípulos, cuando se nos va un ser querido, cuando se nos va un hermano en la fe, cuando se nos va aquel a quien nosotros apreciamos y con causa del plan de Dios en nuestras vidas sentimos ese dolor, ya sea nuestro pariente, ya sea nuestro amigo, definitivamente que estamos en el amor de Dios. Pero es triste hoy en estos tiempos que aún muchos que dicen profesar el cristianismo no sienten absolutamente nada por su prójimo. El día de ayer tuve una experiencia mientras esperaba a mi esposa, estaba en un semáforo y pude ver evidencialmente, fui testigo mientras aquel semáforo se puso en rojo. Hermanos, amigo que me escucha, yo miré cuando a un motociclista que estaba enfrente mío, había un grupo de motocicletas, uno de ellos se metió la mano a su bolso y ¿saben qué pasó? Cuando se sacó su mano, él sin darse cuenta se le cayó su dinero. Usted me puede explicar, porque tuve esa experiencia en una reacción de segundos de querer ir y decir, me voy a bajar de este carro porque le estuve pitando y él no me podía escuchar ni ver. ¿Saben qué dio testimonio esto que les estoy compartiendo? De la carencia de amor, porque mi corazón era salirme de aquel carro e irle a decir a este varón, mire, se le acaba de caer su dinero. Posiblemente era la provisión de su familia, posiblemente el dinero que él necesitaba para cubrir gastos, ya sea personales o familiares.
No, hermano, no pasó eso con otro motociclista que estaba a la par de él, detrás de él. Él esperó que se fuera. ¿Y saben qué hizo? El semáforo se puso en verde, todo mundo arrancó, hermanos, y este varón se quedó. No fue, o sea, no tenía ni siquiera conciencia en su alma, en su corazón, de decir, este dinero no es mío. Lo recogió y se lo echó a su bolsa. Mientras yo estaba detrás de aquel vehículo, en mi vehículo estaba meditando y pensando, mira, Freddy, no hay amor hacia el prójimo. Son cosas que estamos viviendo con el diario vivir, son cosas que estamos experimentando, donde yo vuelvo a hacerles ver, si el amor de Dios, dice la Escritura, y el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 5, vamos a ir a la palabra del Señor, porque es bien importante estudiar y en conocer a nuestro Dios a la luz de su palabra, darnos cuenta de que Él está deseando que cada uno de nosotros seamos esos embajadores de Él aquí en la tierra y lo representemos de una mejor manera. No como el mundo, porque el mundo ya sabemos, ellos están necesitados de lo que es nuestro Dios, ellos están necesitados de principios, lo que debe de haber en nuestras vidas de una manera elocuente, de una manera normal. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice la Escritura, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si el Espíritu de Dios ha depositado ese amor en nosotros, definitivamente que nosotros debemos de ser diferentes. Debemos de hacerle ver al mundo la necesidad que ellos tienen por conocer a nuestro Dios, por darse cuenta de que su vida sin Él es una vida vacía, es una vida sin propósito, es una vida en la cual el mundo va, las cosas que están pasando no son nada normales. Y entrando más a temas, ¿será que estamos en la experiencia de vivir lo que Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 24, versículo 12, si no me equivoco? ¿Sabe que allí hay una de las señales que yo digo, está bien que el mundo y usted mismo se puede dar cuenta? No podríamos parar en esta tarde de los testimonios y de las circunstancias que estamos viviendo con el diario vivir, donde hay cosas que están pasando y la gente no tiene ni siquiera absolutamente conciencia de lo que realmente no debe de ser como el Señor lo ha establecido en su palabra. No deberíamos de actuar de esa manera ante la necesidad de nuestro prójimo. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene una necesidad y nosotros podemos ser esa luz para estas personas. Cuando alguien necesita una palabra de consuelo, de restauración, una palabra que pueda conducir su vida hacia el propósito que Dios tiene. Por ello, el Espíritu de Dios está anhelando que nosotros, principalmente sus hijos, seamos llenos de su presencia, de su Espíritu, y de esa manera ser efectivos en cada momento de nuestras vidas. Pero Mateo capítulo 24, versículo 12, habla la Escritura y dice la Reina Valera, que por causa de tanta maldad el amor de muchos se enfriará. Yo me pregunto en estos tiempos, hermanos, en estos días que vivimos, ¿será que la iglesia ha perdido? Y hablo de mí mismo. Hablo de mí mismo, hermanos, yo no hablo de nadie más. Cuando el Señor habla a sus hijos es porque específicamente acabamos de leer, Jesús le hace ver a sus discípulos, Jesús le hace ver estas palabras a lo que nosotros hoy en día conocemos como cristianos. Hoy se habla tan mal del cristianismo, pero son cosas que no nos corresponden a nosotros. Antes bien vea el amor de su vida, en su fuente, en su corazón, para poder bendecir a sus hermanos, para poder orar. Si mira áreas en las cuales ellos están fallando, usted poder decirle, Señor, pongo esta área de mi hermana, de mi hermano, pero no hablar mal de ellos, porque Jesucristo, acabamos de leer en la Biblia, en su palabra, donde dice que Él está esperando que ese amor se haga manifiesto entre sus discípulos. Y Mateo capítulo 24, versículo 12 dice la Escritura que por falta de tanta maldad el amor de muchos se enfría. Hay otras versiones que me llamaron mucho la atención, y es por los tiempos que estamos viviendo, hermanos, hermanas. Dice la Biblia en versiones como la Dios habla hoy, que la gente, dice, será tan mal que la mayoría dejará de amarse. Otra versión habla, dice que la gente, o habrá tanta maldad en la tierra que la mayoría de gente dejará de tener amor a su propio prójimo. Son cosas que nosotros, no sé usted de qué manera las está viendo, pero estamos evidenciando día a día. ¿Cuántos niños en la calle? ¿Cuántas personas
mientras estudiaba, el Señor me hacía orar por los predicadores y mis hermanos que están en las penitenciarías, en los hospitales, principalmente en las penitenciarías, que ellos sean efectivos para estas personas que Dios tiene plan en sus vidas de salvación, para que prediquen a Jesucristo, ya que ahora nosotros no lo podemos hacer. Es tan importante escudriñar nuestro corazón, decirle al Señor: lléname de tu presencia si lo necesito, para poder ver y para poder sentir como tú sientes, porque es imposible, iglesia, hermano que me escucha, ver las circunstancias de lo que está pasando en estos días en nuestro entorno. Afganistán, un país del Medio Oriente donde la gente está muriendo, los cristianos mueren día a día sacrificados, y podamos decir nosotros aquí en este nuevo mundo no está pasando nada, o mirar las cosas de una manera normal. Yo siempre, como predicador y misionero, hablo de los países en África, en la India, donde la persecución se está volviendo más fuerte, y será como nos suele pasar. Ahí está el virus COVID. Mientras no muere un pariente mío, mientras no muere un familiar mío, ni siquiera hay sensibilidad de orar con ese sentir que la Escritura lo habla. Dice que el padecimiento de mi hermano debe de ser como el mío. Lo que mi prójimo duele y está en Jesucristo, porque la Biblia así lo enseña, que a los cristianos, a los creyentes, dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, creo que es el capítulo 12, se llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos, el amor fraterno los hacía ser diferentes en aquella sociedad. Hoy nosotros, Dios está pidiendo lo mismo a nuestras vidas, que el amor fraterno se pueda ver no en los demás. Yo no voy a exigir absolutamente de mi hermana, de mi hermano, de mi esposo, de mi esposa, no, lo voy a hacer específicamente en mi propia vida, porque está escrito: el amor de Dios ha venido a reposar en mi ser. O a menos que se cumpla lo que escrito está en su palabra, y que nos llegue una reprensión, como dice el libro de Apocalipsis: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Dios nos guarde, hermanos, de ello. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ver la necesidad de lo que está pasando hoy en estos tiempos y no ser efectivos cuando el Padre nos pide: manifiesta, de ser testigo de mi amor en medio de la circunstancia. El Espíritu Santo, hermanos, nos ayude y nos guíe. El Espíritu de Dios nos dé entendimiento a ser efectivos cuando haya una necesidad, y no porque vamos a solventar los problemas de este mundo, no, hermanos, es porque dijo Jesús: vosotros me seréis testigos. Y no se cumpla en nuestras vidas por causa de tanta maldad. El amor de muchos se enfríe. Medite cuánto necesitamos hoy en estos tiempos de la presencia del Señor en nuestras vidas. Antes de estar delante de ustedes en este momento, tuve la experiencia de ir y de orar por una persona cristiana. Oigan bien lo que les voy a decir: siendo atormentada por espíritus inmundos. Y el amor de Dios nos conduce a poder orar y dar los talentos y los dones que Dios nos ha dado únicamente, hermanos, para glorificar al Padre. Cuando la obra que nosotros desarrollamos y hacemos en este mundo glorificamos al Padre, definitivamente que el amor de Dios está en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor se agrada, eso es lo que el Padre está pidiendo de sus hijos, de su iglesia: que seamos la luz de este mundo, que seamos la sal de esta tierra. No ser indiferentes, razones por las cuales la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, llene su vida, su mente, todo su ser del amor del Padre. Que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas esa casa, esa morada que Él está deseando como cristianos o hijos de Dios. A que no se hable más mal del cristianismo, y si lo hacen, bendito sea Dios, porque por causa del Hijo del Hombre seríamos aborrecidos haciendo el bien. Pero no, hermanos, por ser una iglesia fría, una iglesia que está indiferente a la necesidad de su prójimo, una iglesia que no evangeliza como nos acababan de advertir, una iglesia que no está orando como escrito está en su palabra: velad y orad en todo tiempo. El amor, hermanos, es lo que nos conduce a marcar la diferencia en medio de una sociedad la cual día a día se está perdiendo y tristemente no está encontrando el verdadero propósito del por cual estamos usted y yo en este mundo. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Dios llene sus almas, sus corazones del amor de Jesucristo.
Que el Espíritu de Dios sea esa llama de fuego y que nos pueda conducir hacia esa manifestación de esa obra que Dios está pidiendo para estos tiempos en medio de su iglesia. Que no vayamos a ser de aquellos que vivimos una vida religiosa, una vida sin fruto del Espíritu de Dios, porque eso es lo que principalmente su palabra lo establece. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, dijo el apóstol Pablo, es el amor. Y yo lo creo, hermanos. Yo creo que en verdad el mayor de todos el carácter de Dios en nuestras vidas es el amor, porque tristemente, hermanos, hoy se habla más mal del prójimo que hablar palabras buenas en contra de su prójimo, y principalmente si somos hermanos del Señor. Sea la paz del Señor, hermanos. Dios pueda bendecir sus vidas y nos guíe a su verdad. Buenas tardes. Dios les bendiga.